Tengo un dato importante para todos ustedes. Ustedes han escuchado la expresión que dice cacería de brujas. La cacería de brujas se inició por un hecho que sucedió un día como hoy, en el año 1949. Y es que el senador McCarthy, que era senador por el estado de Wisconsin, el senador republicano, pues consideró que era necesaria una ley para investigar el espionaje de actividades de terrorismo, de comunismo, antiamericanas. Y entonces se aprobó un día como hoy, 14 de octubre del año 1949, y entonces se conoció como la ley de cacería de brujas. Entonces cuando dicen, miren, se inició una cacería de brujas, es todo el mundo tratando de cazar. Eso es en términos políticos modernos, porque la cacería de brujas es una figura de la Inquisición. Sí, pero yo te estoy hablando ya a partir de lo que es la ley que promueve el senador McCarthy de Wisconsin, ya con la cacería de brujas. Todos aquí en la cabina, acaba de anunciar la Academia Sueca, bueno, no sé porque esto no lo entrega a la Academia Sueca, sino el Banco Central de ese país. El premio Nobel de Economía correspondiente al año 2013 recayó en 3 norteamericanos, 2 de la Universidad de Chicago y 1 de la Universidad de Yale, aunque ya están dando clases en otras universidades. No, se puede distribuir hasta en 3, dicen los términos de referencia de la Academia. Eugene Fama, Lars Peter Hansen de la Universidad de Chicago y Robert Shiller de la Universidad de Yale. Este Shiller sí tiene actualidad en el debate porque su libro La exuberancia racional es uno de los grandes bestsellers de la actualidad, porque él predijo la crisis financiera cuando dijo que el mercado inmobiliario de Estados Unidos estaba sobreestimado y que la tecnología se ha convertido en una burbuja financiera en Wall Street. Este Shiller es el más actual de los 3 de la Universidad de Yale. Y entonces ellos predijeron en el mediano plazo el valor de los activos financieros. Y se convirtió en un estándar a nivel mundial la predicción de los activos financieros en el mediano plazo. La gobernadora del Banco Central, o sea, de todas las Reservas Federales de Estados Unidos, es de la Universidad de Yale. Bueno, pero lo que me sorprende del caso, es que Estados Unidos ha ganado 13 años consecutivos el Nobel de Economía. Aunque Japón produzca y China, el enfoque de negocio, la parte de la economía que más deja cuarto, los gringos son los que más la aprovechan, y ahora vuelve y se confirma esta tendencia. 13 años consecutivos Estados Unidos ganando el Nobel de Economía. Bueno, señores, las 9:48 minutos. Continuamos con el tema que tiene que ver con la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, en la que se define el tema de la nacionalidad dominicana conforme a lo que ha sido toda la jurisprudencia desde el 1929 hasta la fecha. Y está con nosotros el distinguido jurista Eduardo Jorge Prat. Vamos a hablar con Eduardo sobre este tema. Vamos a seguir la metodología de que Eduardo nos exprese en sentido general sus valoraciones sobre esta decisión, y a partir de ahí le expresamos al profesor Eduardo Jorge Prat nuestras preguntas. Sí. Decía profesor, refería que no debate. Tuvo una tertulia por casualidad con varios de sus alumnos, y solamente uno de sus alumnos estaba de acuerdo con usted. Sí, él tuvo una tertulia con sus alumnos, desayunando en su casa, porque los 2 hijos del abogado son alumnos suyos, los 2. La tertulia era desayunando. Cuando él salió de la habitación, vamos a una tertulia del doctor Jorge Prat. No, era más amplia, era mucho más amplia. Entonces, pero vamos para que usted nos dé su criterio, entonces le hacemos las preguntas del lugar. Muy bien. Yo ante todo quiero agradecer esta invitación que me llamaron el pasado viernes para que compareciera aquí, y con muchísimo gusto, porque todas las mañanas soy uno de los seguidores de este programa, y además seguidor en Twitter de muchos de ustedes que tienen cuentas en el Twitter, para que se sepa que no venimos aquí una especie de proselitismo. Claro. O sea, nosotros no estamos en campaña con relación a esta sentencia, sino que nosotros, en nuestra triple condición de políticos, académicos y litigantes, hemos comparecido aquí, pero nosotros no tenemos una campaña ni a favor ni en contra del tribunal. Cuando tuvimos que luchar por el Tribunal Constitucional, nosotros luchamos por el Tribunal Constitucional cuando nadie creía en el Tribunal Constitucional. Cuando ese tribunal fue intentado deslegitimarse
yo fui uno de los pocos juristas de este país que explicó los antecedentes profesionales, humanos y morales de cada uno de sus integrantes. Así es verdad. Es decir, yo disiento del Tribunal Constitucional, de su decisión, como lo hacen dos de sus juezas, Ana Isabel Bonilla y Katia Miguelina Jiménez. Y pienso yo que eso no la desmerita. Un saludo para Isabel ella. Bonilla, la honorable. No la ¿Cuánta desmerita dignidad ella tiene como magistrada. Y por lo tanto yo formo parte de esta comunidad de intérpretes constitucionales. Nosotros hemos estado compareciendo a diferentes foros, expresando nuestras opiniones, porque entendemos que así se hace patria, así se hace derecho. Yo traje hoy mi libro para que no se vaya a pensar que yo, esta postura de la nacionalidad, es una postura oportunista. Ay, para hacerme el gracioso. Esto no es un libro, esto es un tratado de derecho constitucional universal. De personas que todos los políticos están atrás de yo esa lo gente. tengo en mi dentro de libro 2 de años, consulta. Todos van a estar buscando esos votos, pero yo no estoy atrás de eso, porque yo no estoy en campaña política. Debería estarlo, hombre. Mi libro es del año 2003 y esta edición que traje es del año 2010. ¿Es un solo tomo, doctor, o son dos? Son dos, pero sí, el pero primer tomo dos. ha tenido 3 ediciones. Okay. La del 2003, la del 2005 y la de 2010. Eso no es un libro. El manual de Derecho Constitucional. No, eso es un tratado, ningún manual. Manual es para los conductores. Manual es para los conductores. Es un tratado. El manual de Derecho Míralo ahí, Constitucional. ve. Que para los intelectuales. Adelante. Esto es un tratado de derecho constitucional universal. Entonces, aquí en este libro yo explico, cuando analizamos los elementos constitutivos del Estado, uno de los cuales es el pueblo, analizamos la nacionalidad para ver quiénes forman parte del cuerpo nacional, del cuerpo electoral, del cuerpo nacional. Y precisamente ahí sostengo que la interpretación de tránsito que le dio la Suprema Corte en el año 2005 era una concepción distorsionada y que esa interpretación había sido hecha con premeditación y alevosía porque había sido meses después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dicho que no puede considerarse en tránsito personas que tienen décadas residiendo en una nación. Yo sé que ahora se dice que a pesar de que el gobierno dominicano ratificó la competencia de la Corte, a pesar de que tuvimos la nominación de una jueza, la magistrada Radis Abreu, que formó parte de la Corte, a pesar de que este Tribunal Constitucional que incumplió la decisión Jan Ibosico, a pesar de su carácter vinculante, meses atrás señalaba en una decisión que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, y a pesar de que la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional, y yo traje aquí... La ley orgánica lo dice. Yo traje mis comentarios a la ley orgánica, segunda edición, del Tribunal Constitucional, para que se sepa que en una posición oportunista o un deseo de desmeritar a los jueces del tribunal, todos los cuales me merecen el mayor respeto, pero la función de un académico y lo que me permite a mí hablar tranquilo con mis estudiantes y dormir plácidamente todas las noches es mantener las posiciones que yo he sostenido toda mi vida. Y a mí nadie me va a meter en un tren jurídico en el cual yo no creo, que es el tren de la distorsión del concepto de tránsito. ¿Qué dice el artículo 7 de esta ley? Dice que las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para la República Dominicana. Y eso no es un acto, como ahora se dice, de imposición de Francia o de Estados Unidos o de un grupo de fascinerosos o charlatanes de fuera que quieren hacerle la vida imposible a la República Dominicana, como ahora se dice. No, es que nosotros suscribimos una convención americana sobre derechos humanos por un acto de soberanía. Nadie le puso una ametralladora en la cabeza a la República Dominicana para que firmara esa Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ni nadie tampoco le pidió a las 2/3 partes de los presentes que aprobaron esta ley orgánica, con una mayoría superior que la que se necesita para aprobar un tratado, que establecieran que las decisiones de la Corte Interamericana eran vinculantes. Es decir, fueron actos de soberanía, actos que además fueron ratificados en el artículo 26 de la Constitución Dominicana, que dice que la República Dominicana es un Estado apegado a las normas del derecho internacional, que no es un Estado enemigo del derecho internacional, porque ahora se quiere poner esto como una cuestión de soberanía y se quiere poner esto como una cuestión de imposición de fuera.
Y nosotros estamos preocupados no solamente por el caso de estos nacionales dominicanos, porque no son haitianos, de estos nacionales dominicanos. Estamos preocupados por las consecuencias que esta interpretación del Tribunal Constitucional va a tener en muchos casos. Por ejemplo, todos aquellos casos de periodistas, no connotados, sino... Ustedes saben que todos los meses en el interior del país se viven demandando periodistas que tienen programas en el cable, en los cables locales. Todos esos periodistas demandados en difamación e injuria han sido consecutivamente descargados en virtud de decisiones vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo repite eso? ¿Oíste, Roberto? todos los periodistas que han sido sometidos penalmente en el interior del país, para no hablar de casos nacionales, han sido descargados en función del criterio que tiene la Corte Interamericana de que algunas disposiciones de la legislación penal de países iberoamericanos, las leyes de desacato, son totalmente contrarias a la libertad de expresión tal y como está configurada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, lo que pasa es que hemos querido resolver el problema haitiano con una decisión que maltrata la Constitución. Y es lo que yo llamo la alquimia interpretativa, el maltrato constitucional a que ha sometido la Constitución para resolver un problema que debe resolverse políticamente. Porque yo soy un nacionalista que creo en el control migratorio, que creo en la Guardia Fronteriza, que creo en meter preso a los militares que se dedican todos los días al tráfico ilícito y a, a los empleadores y a que los empresarios que contratan mano de obra ilegal. Tú no sabes la luz, claro, tú tienes una formación marxista, no de Marta Hanecker, porque será muy fácil. No de Marta Hanecker. Marxista de verdad. Marxista de verdad. Tú sabes que el capitalismo se basa en tener esa mano, esa reserva de mano de obra ilegal. Lástima que sea un gobierno del PLD que esa vaina se para deprimir. Termino, Marilena. Entonces, yo quería... ¿Por qué afecta la Constitución, Eduardo? Sí, pero yo quería puntualizar eso de por qué estoy aquí. O sea, yo no estoy en campaña en contra del Tribunal Constitucional. Muy por el contrario, yo estoy defendiendo al Tribunal Constitucional de sí mismo. Si yo hubiese sido Leonel, te pongo a ti como jefe del Tribunal Constitucional. Ellos son nacionales dominicanos. Fue Leonel que lo cogió. Eso de manera categórica. ¿Se puede considerar que son dominicanos cuando su documentación se basa en actas falsas? Como ha comprobado la Junta Central Electoral, como se presentó un video en esta audiencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Ciudad México, con el señor Medina, que... Mira, yo te voy a decir lo que yo digo en mi libro desde el año 2003. Mientras en la naturalización es el Estado quien confiere la nacionalidad a quienes cumplen los requisitos establecidos por ley, como ocurre con el plan de regularización, que es una nacionalidad que la otorga el Estado discrecionalmente, que puede variar en el tiempo. La nacionalidad por ius soli la otorga la Constitución a quienes nacen en territorio dominicano, que no se encuentran en una de las situaciones que limitativamente señala la ley, que eran hijos de diplomático y extranjero en tránsito. Y lo que han hecho es estiricar el concepto de tránsito para meter a los que están en situación de irregularidad. Germán Vidal Campos, constitucionalista argentino, dice que la nacionalidad por el ius soli, recordemos que nación viene de nacer. O sea, la idea de nación es el la nacimiento. de que tú naces en el territorio. O sea, el ius soli es una conquista democrática, es una conquista republicana. Germán Vidal Campos dice que es un hecho natural, es por el solo hecho de nacer. Independientes, como las dominicanas viajan, las dominicanas de clase media. ¿Cómo se llama este tratadista? Espérate. Germán Vidal Campos. Siga. Germán Vidal Campos, y él pensó. Pero no lo distrae. Bueno, una pregunta que le voy a hacer. No, es un comentario. No, ninguna. Una pregunta. Está bien. Y él pensó en la realidad única de un país insular en la que 4.000 mujeres cruzan diariamente a parir. Entonces, ya por eso generan un derecho de nacionalidad. Por eso el constituyente en 2010 hizo una reforma a partir de esa realidad para establecer que incluso los que nacían hijos de inmigrantes ilegales no adquirían la nacionalidad. Entonces ahí se varía el criterio de él. Entonces, evidentemente que ahí el país entonces varía el 2010. Varía el criterio de ese jurista. Es decir, que para nosotros, para nuestra realidad, la situación era un poquito distinta, ¿no? No, lo que quiero decir es que había una conciencia de que había que reformar la Constitución para impedir que los hijos de ilegales adquirieran la nacionalidad dominicana. Claro. Lo que pasa es que nadie se atreve a sacar los trabajos preparatorios. Y ahí está la discusión de los miembros de la Asamblea Revisora, de por qué ellos estaban cambiando el régimen. Tanto así, Martínez Poz,
que tuvieron el cuidado de establecer un artículo 18, numeral 2, que dice Calladito, que tienen la nacionalidad dominicana las que lo tenían a las 10 de la mañana del 26 de enero de 2010. Sí, Precisamente claro. para impedir, Todo el que la tenía. para el que la tenía. Pero al que la tenía nadie se lo va a despojar. ¿Y quién te ha dicho que Juliana no la tenía? ¿Cómo lo puede Ajá. determinar retroactivamente hoy? Bueno, Aplicándole el concepto de 2005. Asumido en el 10. Asumido en el 10. Positivamente en el Con ordenamiento pasaporte jurídico. que viajó. Asumido en el 10. Esto que estamos discutiendo, Martínez, no es aquí en República Dominicana. Ahora mismo España está esperando una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vamos a ver qué dice el cardenal en Madrid sobre esa condena que le viene a España en el Tribunal Europeo. ¿Por qué? Porque le están aplicando la doctrina Parot, que es como la sentencia de la Suprema de 2005. Para atrás. Y eso se va a conocer. Y ese es el mismo caso. Y es lo que dice Ana Isabel Bonilla, política. Había que tener un sentido también. Claro. El menos común de los sentidos lo tienen los políticos. Ella dice que precisamente, contrario a lo que dice la Junta Central Electoral, de que a ella le estaban violando la retroactividad, Ana Isabel Bonilla, jurista fina, política fina, dice no. La retroactividad no es un derecho de los entes del gobierno. La retroactividad es un derecho de los ciudadanos. A quien le están violando el derecho a la irretroactividad es a Juliana, porque le están aplicando el concepto de tránsito. No lo digo yo, no lo dice un autor, no lo dice un doctrinario, no lo dice un académico, no lo dice un teórico, que es el mayor insulto que hay en República Dominicana, decirle a una persona teórico. Lo dice una magistrada del Tribunal Constitucional. Usted diría lo mismo de una decisión del Tribunal Constitucional de mayor prestigio, digamos, en el área nuestra, que es el de Colombia, que una señora similar a Juliana, esta señora se llama Victoria Purce Malapara, tenía una cédula colombiana y después se determinó que la cédula había sido originada con una documentación que no le correspondía. Y entonces yo le leo brevemente lo que dice el Tribunal Constitucional de Colombia, y que como usted sabe, yo sé que usted conoce muy bien esto, mejor que yo, está en la sentencia. Entonces dice el Tribunal Constitucional, porque parece ser que esto no es una rareza nuestra, ¿no? Sino que en varios sitios se está haciendo el mismo enfoque. Puede suceder que un extranjero que ingresó en un primer momento como transeúnte decida residir en el país, para lo cual deberá solicitar el correspondiente cambio de visa y la regularización de su situación, pues no puede, sin violar las normas de migración, hacer caso omiso de las mismas y oponerle al Estado su situación de hecho, buscando fincar en esta un derecho. Y en definitiva, el Tribunal Constitucional concluye en que esa señora, aunque tenía cédula colombiana, la tenía sobre bases irregulares, porque ella no tenía una visa de residente. Sus padres, al no tener visa de residente, aunque tuvieran 30, 40 años allá, no pueden generar una ciudadanía colombiana. Entonces, ¿usted piensa lo mismo de este planteamiento? Yo pienso lo que piensa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien en un caso contra la República Dominicana, que es el caso Jan y Bosico, que precisamente el Tribunal Constitucional incumplió, a pesar de que la ley orgánica del Tribunal Constitucional establece que las interpretaciones de la Corte Interamericana son vinculantes. ¿Qué dice la Corte Interamericana? Dice, primero, el estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad migratoria no puede constituir de ninguna forma una justificación para privarla del derecho a la nacionalidad ni del goce y ejercicio de sus derechos. 2. El estatus migratorio no se transmite a sus hijos. Y 3. La condición del nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad. Es decir, que usted no está de acuerdo con esta sentencia del Tribunal Constitucional colombiano, tampoco. Usted la considera absurda en función de este criterio, ¿no? No, lo que yo digo es lo siguiente. Quienes han estudiado el uso de la jurisprudencia extranjera por tribunales constitucionales señalan siempre que tiene que ser una jurisprudencia pertinente. Aquí estuvo el maestro Lucio Pergoraro, que es junto con Gustavo Zagrebelsky, lo que han estudiado esta técnica de citar decisiones de tribunales extranjeros. Me hubiera gustado ver una cita de países donde existe el jus soli, como lo tenemos nosotros, como es el caso de Chile,
como el caso de Bolivia. Misteriosamente aparece Colombia, que no tiene el mismo régimen de nacionalidad. No, pero te voy a decir algo más. Lo tiene similar al nuestro, muy similar al nuestro. Pero bien. Varía en el término que para lo que nosotros es tránsito, para ellos es transeúnte. Lo que yo me pregunto, Martínez, ¿por qué si la ley del Tribunal Constitucional señala que las decisiones vinculantes son las de la Corte, por qué el tribunal decide seguir la de la Corte Constitucional Colombiana? Porque que yo sepa, la que es obligatoria para la República Dominicana es la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero algo más. Yo te pregunto, ¿Juliana le fue bien en el Tribunal Constitucional? Sí. ¿Adquirió la nacionalidad dominicana? No salió con el papelito, pero tiene el papel. Tiene pero le cambian el estatus. Ella tiene una protección. Perfecto. Sí, una extranjera con papeles. Tiene una extranjera que está protegida. Muy bien. Nadie puede atentar contra ella. Residente. El que la deporta está preso. Residente, que no es ciudadano. Pero no es dominicana, lógicamente, bajo el criterio del tribunal. No es dominicana. Bueno, eso está por verse. No, como si ya le dio un mandato de que cuando está en situación irregular no es dominicana. Ya lo dice el tribunal, le dice Junta, cuestiona todas esas actas, porque bajo nuestro criterio no es constitucional. Yo te pregunto a ti. Y sométela y quítale la nacionalidad. ¿No faltó el Tribunal Constitucional a su deber de aplicar la norma más favorable a la persona, como lo establece el artículo 74, numeral 4? ¿Por qué le aplicó la norma más perjudicial para ella? Pero no conformes con eso, no se conformaron con despojar a Juliana de la nacionalidad, sino que haciendo un uso ilegítimo de la doctrina. Eso no está decidido, eso tendrá que decirlo un tribunal. No. Ella, lo que hizo el Tribunal Constitucional, y usted me corrige, porque lo que yo he visto, estableció el criterio que tienen que establecer los tribunales. Que lo que hizo fue el Tribunal Constitucional fue que la amparó. Bien. Usted tiene, compadre, no me ayude. No, la amparó. Usted tiene permiso. Le cambia el estado de la amparo provisional hasta que todo se aclare. Bueno, yo no sé, pero a mí me dan ese permiso y me dicen que yo no soy dominicano, yo no me siento bien. Yo no sé tú. Bueno, los derechos hay que pensarlo en primera persona. Imagínate que te lo hagan a ti ahora, claro. No, a mí no me lo pueden hacer. ¿Por qué? A mí me lo pueden hacer porque yo no soy de un país donde la constitución de mi país dice que yo soy de ese país. Bien. Porque ese es otro asunto. Pero déjame terminar mi idea. Sí. Vamos a suponer, a Juliana le despojan de su nacionalidad y le dan sus papeles de extranjera en situación legal. Y las otras personas que no fueron al Tribunal Constitucional, porque el tribunal... Están amparados por igual. No, es que el tribunal... esa decisión. Es que el Tribunal Constitucional dice que hay que revisar los registros civiles desde 1929 hasta la fecha. Y eso no es la doctrina. Cuando tú analizas la fundamentación, porque el tribunal tiene que dar razones, porque no es una orden, no es un decreto. El tribunal tiene que explicar en qué fundamenta su decisión, de por qué no solamente perjudica a Juliana, sino que perjudica a todos los que se encuentran en la situación de Juliana. ¿Tú sabes lo que dice? No, que cuando estamos en presencia de violencia, de violaciones estructurales, vamos a tomar una decisión para todo el mundo. Sí, pero en Colombia es para beneficiarlo, no para perjudicarlo. Por ejemplo, en Colombia resuelven un amparo en el cual un pensionado está requiriendo una prestación social, una cobertura que no estaba incluida. Dicen, bueno, tenemos 1.500 amparos como este, vamos a extender los beneficios de esto a todos los que no han venido al tribunal, pero no al que no ha ido al tribunal, perjudicarlo con una decisión que en principio tiene un efecto interpartes. Eso es un uso totalmente distorsionado. Le preocupa mucho el hecho de que se haya dado hasta el 29 este aparente criterio retroactivo, ¿no? A mí no, porque yo soy dominicano por todos lados. No, pero le preocupa por la sensibilidad suya y por su criterio jurídico, ¿no? Me preocupa desde el punto de vista de la situación de estas personas, pero sobre todo me preocupa desde el punto de vista del efecto expansivo, nocivo que esta decisión va a tener en el clima de libertades públicas. Una pregunta no comentada. Cuando tú vayas en un caso de difamación e injuria a un tribunal y tú saques tus decisiones de la Corte Interamericana que te benefician, te van a decir, no, ya el Tribunal Constitucional estableció que puede incluso hasta reinterpretar lo que dice la Corte Interamericana. Cuando un empresario vaya con un tema de aplicación retroactiva de impuestos, va a decir, no, pero ya aquí se aplicó retroactivamente en el caso de Juliana, que era una negra sin papeles. ¿Por qué no se va a poder en un caso que involucra la aplicación del impuesto sobre la renta? Sin comentar ni discutir con el entrevistado, vamos a una pregunta. Nadie está discutiendo. Nadie está discutiendo. Le estamos haciendo preguntas. Viene amoladito. Doctor, ¿qué espera la República Dominicana cuando esta decisión del Tribunal Constitucional vaya
a las instancias internacionales. ¿Y qué comentario le merece la actitud del presidente de la República con relación a la excusa que le dio a los afectados en Palacio? Yo comparto plenamente la posición del presidente Danilo Medina en esta circunstancia, y hay que aplaudir también la prudencia de nuestros hombres y nuestras mujeres políticos y políticas ante esta situación tan dramática. Cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos conoció la reforma del Obamacare, del sistema sanitario, tuvo el cuidado de, por un lado, declararlo constitucional, pero por otro lado establecer que se nutría de un impuesto y que por lo tanto eso tenía que ir al Congreso. O sea, se supone siempre que en temas tan sensitivos los tribunales buscan un camino medio, legal, jurídico, constitucional, para dar espacio a que los actores políticos puedan consensuar, puedan establecer y articular soluciones políticas a este tema dramático. Como la sentencia ha sido recibida como un acto arbitrario por gran parte de la opinión pública, aunque hay muchísimas personas que respaldan esta decisión, una parte de la opinión pública. Los políticos han tenido que utilizar esa prudencia que no tuvo el tribunal. Un solo periódico la ha rechazado. Todos los otros periódicos la han editorializado, la han apoyado. Con intereses. Un solo periódico. Con intereses. Ahora, rechazado. Lo que yo digo, ¿qué viene ahora? En el plano interno, un juez, ante la decisión Jan y Bosico y la decisión de la 168, en virtud del artículo 74, numeral 4 de la Constitución, tiene que aplicar la más favorable para el amparista, y la más favorable Jan y Bosico, no la de la Corte. Aquí no estamos diciendo que las decisiones del Tribunal Constitucional no son vinculantes. Lo que estamos diciendo es que hay una vinculación en el 74, numeral 4 de la Constitución a la norma más favorable. La ley del tribunal, que yo he comentado en 2 ediciones, les recomiendo esta última, que es del año 2012, está de venta en la Librería Jurídica Internacional, 2013. La ley orgánica del tribunal va más allá y dice: cuando la norma más favorable es infraconstitucional, se aplica la que está por debajo de la Constitución, aún por encima de la Constitución. Por ejemplo, tú sabes que la Ley General de Libre Acceso a la Información dice que cuando tú solicitas información pública, tú tienes que motivar. ¿Para qué usted quiere esa información del presupuesto o de la contratación del Estado? Si tú no motivas, no te dan la información. Pero el reglamento que dictó el Poder Ejecutivo dice que no hay que motivar. ¿Cuál es la más favorable para el periodista o el ciudadano que busca información? La que dice que no hay que motivarla. Que es la infraconstitucional. Entonces, cuando tú presentas la decisión del Tribunal Constitucional que despoja de la nacionalidad decenas de miles de dominicanos que la habían adquirido bajo el estatuto anterior de la Constitución del 66, y la Jan y Bosico, ¿cuál es más favorable para el ser humano? La de Jan y Bosico. La de Jan y Bosico. Y esa es la que deberá aplicar. Aquí no estamos diciendo que no son vinculantes las decisiones del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, aquí hay todavía que agotar recursos internos en el caso de esos casos individuales, y ya en el caso de Julián habrá que ver si sus abogados recurrirán. Por cierto, Martínez, quiero establecer que no he llevado ningún caso relativo a haitianos o personas que están en busca de la nacionalidad. No he recibido desde el año 1964, que nací, hasta la época, ningún fondo de gobierno extranjero para la defensa de cuestiones haitianas, porque ahora nos están diciendo... No, pero Julio no ha dicho eso. No, quiero aclarar. Porque que están diciendo que todo lo que estamos defendiendo es que nos pagan los organismos internacionales. Quiero aclarar eso. Es decir... Bueno, tú no has escuchado que eso se ha dicho. No, aquí no, él está diciendo fuera, No, aquí no. Él está aclarando. Estoy aclarando de que no recibo, no llevo casos, ni llevo casos ante la Corte. Yo tengo otros casos, algunos que he ganado en el tribunal, otros muchos que he perdido. La mayoría te lo ha ganado. No. Como tú manejas insider information, yo te digo eso. Ha perdido algunos. La mayoría lo ha ganado. Debo precisar que el doctor en el inside, la mayoría de los casos que ha llevado ante el Tribunal Constitucional los ha ganado. Pero que hay otros que no, pero la mayoría de los casos, por lo general, los ha ganado. Tú sabes que lo que he perdido, lo he perdido porque siempre he estado peleando contra el Estado. Y es difícil ganarle al Estado Dominicano. Ya sea defendiendo a los distribuidores de agua a granel, ya sea defendiendo a los bancos frente a una norma impositiva expropiatoria e irrazonable. Es decir, esos son los casos. Y los que pierdo cuando son seres humanos, es decir, personas físicas, los llevo a la Corte. Pero yo no llevo casos de nacionales dominicanos de ascendencia haitiana. Por lo tanto, mis opiniones son
plenamente académicas porque yo no estoy comprometido con el porvenir de ninguno de esos casos. Doctor, así como usted aclara eso, también no todos los que defienden la sentencia del Tribunal Constitucional son antihaitianos, claro ni racistas. No, ¿verdad? tampoco. Okay. Y una parte, pregunta, a veces. dentro del grupo que defiende la sentencia, algunos han argumentado, algunos les restan competencia a la Corte porque dicen que la carta de adhesión no fue ratificada por el Congreso. Porque en derecho internacional público hay un principio que está establecido e incorporado en virtud del artículo 26 de la Constitución, de que una vez ratificada la convención, en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el órgano jurisdiccional de aplicación de esa convención se adhiere a la competencia, o ya sea por un acto del legislativo o por un acto del Poder Ejecutivo. Si tú tomas la ratificación de competencia de la Corte, tú verás que hay países que lo hacen por una carta de adhesión, como la hizo el presidente Leonel Fernández, y otros que lo hacen por un acto legislativo. O sea, ahora, se podía hacer por el Poder Ejecutivo claro, solamente. pero algo más. No era siempre necesario. cuando la Constitución de esos países lo permita, doctor. claro, sí, pero no hay Porque una norma. La nuestra es muy clara y precisa. No, la nuestra dice que tiene que ser la ratificación del Congreso cuando se trata de un tratado. Claro. Pero ya la convención fue ratificada por... Ese era un tratado, la convención. Pero la carta no. Pero Todavía el Congreso no se ha pronunciado sobre Es que eso. ustedes están confundiendo la competencia de la Corte con el tratado. Y eso es lo primero que te enseñan en Derecho Internacional Público. Una cosa es la convención. Ay, qué pela. El convenio. El convenio Martínez. Adelante, el profesor. convenio Estamos se aprendiendo. ratifica Atiende Julio y Víctor. por Sí. Y María acto Elena. congresual. No, pero No, lo que nosotros, perdóname Eduardo, lo que tú no y le dé Eury, duro, lo que eso tú y tampoco Eury puede pueden, enseñar. lo que tú y Eury pueden tener la seguridad Sí, es sí. que tanto María Elena, Julio y yo Sí. tenemos la humildad necesaria para escuchar y entender Claro. los argumentos contrarios a nosotros nuestra posición. también. No Escúchalo. ustedes que lo que utilizan es el chantaje No. para decir que lo que estamos de acuerdo con la sentencia somos racistas, somos antihaitianos, No, vamos ustedes para el no. infierno, Ya no está etcétera. superado. No, No, ustedes me haga no. decirlo Otras otra personas, vez. pero ustedes no. Doctor, Tenga como cuidado que ella es estamos mujer. hablando Adelante, con profesor, un explícanos eso. experto en la materia pero y nosotros somos comunicadores. Aclara eso bien, porque dicen que Uno no guarda silencio, pero a la vez hay colegas suyos que difieren en No, ese no. punto. El Eso también derecho- hay que tenerlo Tenga en cuidado. cuenta. Es Eduardo, mujer, perdón, es Eduardo, mujer, Eduardo, tenga aclara cuidado. bien, Y que mira. la diferencia de Pero ya aclara convenio- bien. Después que nosotros incluso quisimos poner una jueza, muchas sentencias la hemos valorado muy bien, entonces de ahora de que no vale, explícanos eso. No, eso en Derecho Internacional Público se llama aceptación de la competencia, de modo implícito. Aún no se ha... Yo le recomiendo Tenga cuidado, dos que es mujer trabajos ella. de un experto en Derecho Internacional, porque Es mujer. los constitucionalistas y los internacionalistas son primo hermano o hermano de crianza. Pero Exacto. realmente yo respeto ese ámbito. Roberto Álvarez, que fue embajador dominicano ante la OEA, tiene un trabajo en La Lupa, publicado la semana pasada, y creo que esta semana viene la segunda parte, donde precisamente explica Aclara este punto y nos compara con otros países Le del voy a mundo que lo regalar- hemos le ratificado. voy a regalar esa Pero, revista a todos ustedes. ¿Qué es desde lo el- que tiene que ir al Congreso pero, y qué María Elena, no tiene que ir? Desde el punto de vista constitucional, que es el que yo puedo hablar con más propiedad, el artículo 7 de la ley orgánica del propio Tribunal Constitucional señala la vinculatoriedad. Ay. O sea, ya planteada de manera concreta el propio Tribunal Constitucional. La vinculatoriedad Entre las decisiones. las decisiones del Tribunal Constitucional y las interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Ya eso había venido, pero el propio tribunal lo dijo hace 2 meses. Yo no tengo la en sentencia junio. aquí. No, la trajo aquí, ¿cómo se llama? Olivo. Olivo. A menos que la trajo haga- y la leyó. a menos que haga un viraje En jurisprudencial. junio. Porque fíjense, ustedes me preguntaban cuáles son las consecuencias de esta sentencia. ¿Saben cuál es la principal consecuencia? Nos van a condenar Que aquí todos los días. Aquí se va a generar un movimiento para salirnos del sistema interamericano. Ahora, Está bien eso, lo va a decidir el Tribunal yo como Constitucional. ciudadano creo que un país donde no haya garantía de que si mis derechos son violados por los órganos internos, yo no pueda ir a una cuarta instancia, yo no me siento seguro. Ahora, si ustedes creen que eso es una ganancia, Ahora la yo corte, no lo veo como una ahora ganancia. la corte también tiene que cuidar su prestigio, porque si a una corte va un señor y dice, mire, yo me expulsaron de ese país por negro, yo no quiero volver a ese país, yo estoy ofendido, y ese es un falsante que ha dicho que tiene 9 hermanos, cuyos 9 hermanos no lo conocen ninguno, que se identificó como hijo de 2 señores de lo que no es hijo, y esa corte, en función de ese testimonio, ha visto una condena contra el país, es evidente que
usted entiende que ese órgano no está en condiciones de juzgarlos. Ahora, Eduardo, a mí también, importante. A mí también, Eduardo, le sumo a eso que dice En Julio. este caso no lo manejo. Lo voy a estudiar para ver las circunstancias que rodean eso. Sí. No sé qué. No, porque un tribunal puede equivocarse también en un caso. Un tribunal tiene que medir el No testimonio. se puede en función debatir con el entrevistado. de lo que, Sí, claro, se puede. de la Pero es que no- confiabilidad que le merece No- el testigo. El No accionante. aceptó esa prueba. El video que presentaron. No lo aceptó. No lo aceptó. aceptaron. Entonces actuó correctamente. Actuó el tribunal. correctamente, entonces, María Elena. ¿Cómo Porque que Si actuó no lo correctamente? aceptó. En la Pero defensa- ¿por qué esa era no la defensa aceptaron nuestra y esa- no- Sí, pero no usaron los procedimientos del lugar. Los Lo trajeron de María Elena, lo trajeron de Los sorpresa. Lo llevaron de sorpresa. del Estado Dominicano que presentaron ese video demostrando que ese Ajá. señor Medina no pertenecía a esa familia Ok. que él decía pertenecer, y ahí se vio todo. Sin embargo, la corte no aceptó eso. Bueno, ahí hay que ver el procedimiento. No de la usaron el corte, procedimiento, Eduardo. Si la prueba es extemporánea, porque Lo metieron de contrabando, la fue. prueba tiene que ser sometida en lo que llaman el periodo probatorio, y la corte es muy estricta en eso. Sí, pero ahora. Bueno, pero Pero- María Elena, ¿por qué no lo hicieron así? pero- Porque le demostraban de porque En sentido general, yo pienso que es una ganancia para el país pertenecer al sistema interamericano. Yo no creo en esa corriente que fomentó Chávez, que fomenta ahora Correa, de salirse de la Corte Interamericana. Yo pienso que un día donde mis derechos sean vulnerados en el plano interno, yo quisiera tener esa posibilidad de finalmente- poder ir al sistema Espérate, interamericano. déjame también decirle algo a Eduardo. Eduardo, tú que eres un defensor, conocedor de las calidades, de la experiencia de parte importante de esos magistrados que conforman el Tribunal Constitucional, encabezados por el presidente del tribunal, el magistrado doctor Milton Ray Guevara. ¿No te sorprende el hecho, o qué valoración le das al hecho, de que de 13 jueces que conforman ese cuerpo, 11 hayan votado de la misma manera? Mira, Víctor, aquí lo más importante es que hay que acostumbrarse a que las decisiones del Tribunal Constitucional están sujetas a crítica. Es decir, el Tribunal Constitucional es un órgano del Estado que publica sus sentencias, y al publicar sus sentencias publica sus errores y sus aciertos. Y el deber de nosotros como ciudadanos y como juristas es realizar una crítica constructiva. Yo no me he sumado a críticas personales, porque soy amigo personal de todos y cada uno de los magistrados, y porque he defendido las credenciales de ellos en todos los escenarios donde me ha tocado hacerlo. Yo estoy haciendo una crítica sobre la base del fundamento de las decisiones. Tú podrás decir que yo estoy equivocado, tú podrás decir que mi opinión no es vinculante, pero nunca podrás desmeritar de que se hace con buena intención y que se hace con afán constructivo para que nosotros podamos seguir consolidando un Estado de Derecho. Quisiera que usted nos deje un comentario sobre la contradicción constitucional. Estas personas que reclaman la nacionalidad dominicana por jus soli son haitianos en función de lo que establece la constitución de su país. Artículo 11, hijos de haitianos, donde quiera que nazcan, le corresponde la nacionalidad haitiana. Tal vez algunos de ellos no se acogen a la nacionalidad haitiana porque esa nacionalidad no permite la doble nacionalidad. Pero es evidente que la invocación de apatridia ahí queda un poco injustificada. ¿Usted no piensa eso? Yo no soy un experto en derecho constitucional haitiano y creo que mal haría el Tribunal Constitucional en aplicar la Constitución de Haití. Sí te reconozco que hay casos donde no se produce la apatridia. Sí, la Constitución haitiana, que creo que fue reformada recientemente, no te puedo decir, podrían haber situaciones de apatridia. Ahora, ¿qué es lo que yo he sostenido? Que aquí mucha gente se ha rasgado la vestidura. Es que mi problema como constitucionalista es que adquieren la nacionalidad dominicana e incluso tienen la posibilidad de la doble nacionalidad. Aquí no es un tema de apatridia, aquí es una persona que nació aquí, que se crió aquí, que habla español, que no sabe hablar creol, que sus padres son inmigrantes ilegales. Y amparado tiene por una derecho a la constitución nacionalidad dominicana, independientemente de que tú puedas tener derecho a la nacionalidad haitiana. Ahora, te voy a decir una cosa que me ha pasado a mí como profesor. Yo siento que mucha gente entendió que esta sentencia iba a ser aplaudida hasta con los pies por la gente. Y no se dando cuenta que la República Dominicana es una comunidad transnacional. Aquí yo tengo una universidad, decenas de estudiantes, hijos de padres que residen en los Estados Unidos, pero que ellos
motu propio deciden venir a estudiar aquí a República Dominicana como una manera de establecer vínculos, además acceder a una universidad, una educación universitaria buena a un precio quizás mucho más asequible que los Estados Unidos. Todas esas personas se sienten en los pies de Juliana, es decir, todos nosotros, aunque no lo queramos. ¿Y por qué si son residentes legales? ¿Tú sabes por qué? Mira, tú sabes por qué. Son residentes legales, y el camino de los residentes legales. Mira, tú sabes por qué. Aquí yo viví 5 años en Nueva York y allá descubrí mi identidad. Y tuve 4 horas en migración, que tuve que hablar chino. Y tengo primos allá que nacieron de padres en situación ilegal y son norteamericanos. O sea, señor. Yo creo que parte de lo que es la civilización cristiana es verse reflejada en la situación de esas personas. Y esa es la dimensión humana que hay. Humana. Yo voy a decir lo siguiente, en el plano político. Usted piensa en la dimensión humana, pero usted también piensa en la Constitución, porque después de todo no es la dimensión humana. Pero la Constitución que dice, por eso la arreglaron en el 2010. Ya yo hablé de la parte constitucional. No, Eduardo, el argumento que tú diste, perdón, para que tú me... El argumento que tú diste, que a mí me parece uno de los más fuertes. ¿Por qué se hizo la modificación en el 2010 para decir que los inmigrantes ilegales, sus hijos no son dominicanos? Bueno, ¿por qué? Él fue de los que trabajó en la redacción de la nueva Para mí eso es Constitución. fundamental. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se hizo esa aclaración ahí? Yo creo, básicamente porque se estaba cambiando el régimen. Pero quería decir algo finalmente, antes de que pase. Se manda a decir Iván Rodríguez, perdóname que te interrumpa, Eduardo, un minutico. Dice Iván Rodríguez, por favor no dejes de recordarle a mi querido amigo Eduardo Jorge Prats que la resolución del Tribunal Constitucional afecta a todos los extranjeros, no solamente a los haitianos, a los árabes, a los turcos, españoles, chinos, a todos los que han entrado desde 1929. Sí, llévate de eso, sí. Van a investigar a un extranjero con los haitianos. Yo apuesto a la ley de amnistía que ha propuesto Finjus. Y dice que si no metemos para la ley, a la ley, al plan de regularización para los extranjeros que no han nacido aquí, que están en situación de ilegalidad, pero apuesto a una aplicación rigurosa de las leyes de migración, lo cual incluye el sancionamiento de los militares involucrados en el tráfico ilícito de personas, el sancionamiento de las empresas que contratan mano de obra ilegal y la deportación caso por caso de todos los extranjeros que diariamente cruzan las fronteras con la complicidad de nuestras autoridades. Yo creo que si aplicamos amnistía, regularización y aplicación de las leyes migratorias, estaremos en camino de solucionar el problema migratorio, que por demás el tema migratorio no es un tema de nacionalidad. Se ha querido resolver el problema migratorio con una sentencia sobre nacionalidad, pero vamos a decir, estamos creando un Kosovo interno, estamos creando la base de la disolución de la nación dominicana. Yo soy nacionalista y porque soy nacionalista critico esa decisión del Tribunal Constitucional. Estamos haciendo lo contrario. No, al contrario, estamos creando derechos. Tú eres nacionalista, Eduardo. Pero son las 10:27 minutos. Claro que sí. Más nacionalista que lo que dice nacionalista. Víctor y Julio, allá hay un centro médico al lado. Lo disimula muy bien. Vayan a curarse la gorpía. Puede ser que tanto que cada quien tiene su posición. La gorpía que la andaba ya internacionalista como lo que tenemos. Yo debiera ser presidente del Tribunal Constitucional. Vayan a centro médico ahí.